bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Ha estado con nosotros en realidad en esta conversación el pastor Hernán Amigo Abarca. Muy bienvenido y gracias por estar en estas conversaciones. Muchas gracias, hermano Raúl, por la invitación. Estamos siempre dispuestos ahí a acompañarle y es un gusto en este día poder seguir ahí estudiando la palabra de Dios. Hemos estado conversando sobre el cristiano y el trabajo durante esta semana. ¿Qué podemos decir acerca de un cristiano? Un cristiano, lo vamos a definir así muy simplemente, es el que sigue a Cristo. ¿Tú recuerdas que en algún momento se llamaron cristianos justamente los discípulos porque seguían y hablaban y eran todo Cristo para ellos, ¿no es cierto? Claro que sí. Sí, de hecho, para nosotros como adventistas, de hecho, puntualmente, antes de llegar a ser adventistas como tal, somos cristianos. Entonces eso tenemos que entenderlo también. ¿Y qué relación hay entonces en el trabajo con el cristiano? Alguien podrá decir, bueno, yo soy cristiano y trabajo, o yo soy cristiano y no trabajo, sería complicado. Dice acá el texto central para conversar, así que hermanos míos, está en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué te parece usted el texto de Pablo aquí, hablándole a los Corintios en su primera carta? Claro, hacíamos hincapié nosotros en el trabajo que es vano y es que no es vano, ¿verdad? El trabajo que vamos a perder probablemente todas sus ganancias y riquezas, que es el trabajo laboral como tal, pero hay un trabajo que podemos hacer que es el trabajo de llevar el evangelio a aquellos que aún no lo conocen, y ese es un trabajo constante que como cristianos debemos hacer, ¿no? Por otra parte, entender de que hasta Jesús tuvo que aprender un oficio, siendo que era Dios, o fue Dios mientras estuvo en esta tierra, ¿no? Y ahí fue un hábil carpintero enseñado por su padre terrenal, José, ¿cierto? Y él aprendió a trabajar y los muebles que se vendían ahí en Nazaret eran probablemente de la carpintería de José y Jesús. Eso le ayudó para poder prepararlo para el ministerio que Jesús iba a tener por delante. Por ende, el tema del trabajo y el cristiano es muy, muy importante porque nosotros debemos entender de que la gente, y como dice Jesús en algún momento, por sus frutos los conoceréis, así también van a conocer a los cristianos por el trabajo que como cristianos realizamos. Fíjate, estaba pensando en este contexto de lo que estás hablando allí, de todo el capítulo 15, quizás le recomendamos que se lo lea, amable oyente, porque él está hablando de una preocupación que hoy día puede ser latente también, cuando desaparece algún ser querido, alguna cosa así. La seguridad de la resurrección habla él, pero él habla también, por medio de la resurrección de Cristo, habla también de la siembra y el fruto, ilustra la resurrección, la transformación que experimentarán los que están vivos en el último día. Y uno dice, ¿y cómo termina Pablo hablando al final? Dice, estás firme, ¿no es cierto? O sea, después de toda esta situación que podemos estar pasando, el versículo 58 que habíamos leído, él dice, después de todo esto, 57 quizás, más gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice él. Este énfasis tan hermoso que tiene Pablo a hablar de Cristo. Así que de todo lo que se conversó, de todo lo que se dijo, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Mirá qué fuerza toma el texto ahora. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, si alguien de nosotros, alguien muy querido, que fue trabajador, que fue espiritual, que fue abnegado, se va, sigamos adelante. Nuestro trabajo no es en vano. Deja la semilla, deja el fruto. Hacer esa reflexión acerca de todo el capítulo 15 de 1 Corintios. Las muchas facetas del trabajo. Hay muchas actividades en el trabajo que se hacen. Hay un PowerPoint que se muestran no sé cuántos dibujos acerca de diferentes trabajos. Hay tanta cantidad de seres humanos como actividades que se realizan, ¿no es cierto? Claro que sí, claro que sí. De hecho, para algunas personas
el trabajo cuando no es tan agradable, ¿verdad? Lo ve como una obligación y probablemente no es muy grato, sino más bien pasa a ser una carga. Una carga, hay trabajos puntualmente que pueden llegar si no mantenemos el equilibrio, ocupar toda nuestra vida, nos transformamos en trabajólicos y no dedicamos tiempo a la familia, los amigos, etcétera, etcétera. Todo debe ser equilibrado en el contexto del trabajo, ¿no? Eh, Porque probablemente producto del trabajo, y llama la atención porque el trabajo puntualmente dignifica al ser humano, pero también producto del trabajo o del exceso de trabajo, ¿verdad? Podemos padecer algunas enfermedades como depresión, vamos a sentirnos desorientados, vamos a estar inseguros de qué debemos hacer, dónde debemos acudir, ¿verdad? Y finalmente, dentro de todo, podemos enfermarnos producto del trabajo, del exceso de trabajo, ¿no? Estaba pensando que entre las facetas del trabajo, hoy día tenemos mucho trabajo sedentario, por decirlo de esta manera. Claro. La pandemia ha llevado a la gente a la reclusión en sus casas y de allí trabajar. Pero ¿cómo trabaja? Frente a un computador, ¿no es cierto? Claro. Cumpliendo los deberes que se les obliga o que ha contratado la empresa. Y eso hace que en realidad se produzca vamos a decir, una situación muy peligrosa entre las relaciones. Escuchaba la otra vez de una familia que decía, mire, nuestra casa hemos tenido que dividirla, decididamente dividirla, y nadie puede tocar ese lugarcito donde está este hijo, el otro, el papá, la mamá, porque cada uno en sus funciones. Claro. Esto ha traído realmente una situación muy compleja en algunos hogares. Pero fíjate que Eclesiastés nos dice que yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Vaya, aquí hay una advertencia, ¿no te parece? Claro que sí, claro que sí. De hecho, nosotros podemos ver que el trabajo es un don de Dios para que podamos hacer nuestras cosas hoy día, para que podamos tener nuestro sustento diario. Pero debemos entender de que muchas veces por necesidad, ¿verdad? Debemos trabajar para llevar comida a nuestra mesa, pagar las cuentas, ahorrar un poco para tiempos difíciles. Pero ¿qué significa puntualmente perder un trabajo? Es muy, muy difícil. Por ende, el trabajo sencillamente le da al hombre un sentido de dignidad. Vamos a conversar en este momento acerca del trabajo y la disciplina. La verdad las cosas es que un trabajo con disciplina es un trabajo que lleva buenos efectos, buenos frutos, buen término, porque la disciplina te enrieda en una, vamos a decir así, en una línea que te da frutos muy, muy honestos, muy buenos. El que no es disciplinado, voy a decirlo de otra manera, el que es desordenado, trabaja más, ¿no te parece? Sí, es cierto, es cierto. Aquel que no ha adquirido una disciplina producto del trabajo probablemente siempre va a andar corriendo, siempre va a andar pensando en cómo hacer a última hora aquello que no hizo antes de y que probablemente tuvo la posibilidad de hacer en algún momento, ¿no? Por ende, finalmente el tema de la disciplina es importantísima para que nosotros podamos lograr un buen resultado en nuestro trabajo. Debemos ser sistemáticos y eso puntualmente se trabaja esa parte de la disciplina y es parte de la educación también. Y yo creo que también es cierto que dentro de una actividad, cuando empieza ya a colmarse, digamos, o a cansarse en lo que está haciendo, es bueno hacer un cambio y vuelve con nuevos bríos. Fíjate que aquí en Deuteronomio hay unas palabras que de alguna manera dicen lo que estamos conversando. Es, 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. Lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Dios designando la fiesta y el lugar donde debe celebrarse. Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos. ¿Cuándo bendice? Cuando yo planto, cuando yo trabajo, cuando tengo actividades.
Después dice, y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Lo habíamos dicho y yo lo repito en el día que sigue, que si esa persona no se preparó, no fue como la abejita, fue como la abejita que consiguió en el momento oportuno el alimento, lo va a tener en el momento en que Dios le dé la fiesta y la alegría, ¿no te parece? De hecho, es difícil que podamos participar de los frutos si no fuimos parte de la cosecha, ¿no? Solo podríamos participar si hemos sido parte de aquella siembra o de aquel trabajo para poder participar de los frutos, ¿no? Por ende, es súper importante lo que usted señala y en relación a eso, hay varios textos bíblicos que nosotros podríamos mencionar en base al mismo concepto, ¿ya? De hecho, se nos invita a no ser perezosos. Y Eclesiastés capítulo 9 verso 10 lo leo, dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Debemos trabajar mientras estemos, obviamente, con vida, pero debemos hacerlo bien. Yo me recuerdo siempre un dicho de mi mamá, cuando yo estaba muy chico, ¿no? Uno normalmente cuando está en formación y está como un hijo aprendiendo en casa, los adultos tienen todo para enseñarle a uno, pero uno intenta doblar la mano y ser porfiadito, ¿verdad? Y ahí mamá decía, hazlo de esta manera, y uno iba e inventaba hacerlo de otra forma, y mamá siempre me recuerdo de esto, mi mamá me decía, flojo trabaja 2 veces. Y si es más flojo, trabaja 3, me decía, haciendo entender de que si yo las cosas no las hacía como ella estaba diciendo, iba a tener que volver a hacerlas, pero de la forma que ella me estaba diciendo, porque probablemente como yo quería hacerlo, no era la indicada. Entonces me recuerdo siempre de eso. Bueno, el sabio nos recuerda una frase muy, muy decidora, dice, la mano negligente empobrece, mas la Así mano de es, los diligentes enriquece. así Y eso es. es verdad. ¿Para qué estamos con cosas? A veces nuestra vida, nuestro andar, se torna difícil, pero revisemos un poquito nuestra vida si hemos sido disciplinados. Y por otro concepto que vamos a conversar, Pastor, es el trabajo y la excelencia, buscar lo mejor, lo altruista, lo que denote que hemos dedicado tiempo, aunque sea cualquier tipo de trabajo. Claro, claro. Eso es como podríamos decir, estoy firmando mi trabajo, firmándolo en el sentido de que fui yo con dedicación, con esfuerzo, hice lo mejor que pude, y eso también me ayudó a mostrar a aquellos que no son creyentes o no son cristianos, aquí un cristiano también puede desarrollar esta actividad tan bien o quizás hasta mejor que alguien que no lo es. Yo creo que ahí está la base, ¿no? Estaba recordando que en algún momento uno pretende hacerse una casita, entonces viene alguien y le dice, yo se la puedo hacer. Y tiene alguna recomendación, entonces él dice, mire, muestra fotos. Dice, esta casa la hice yo, aquí está la otra. Y uno ve los detalles de la casa, qué sé yo, puede, si quiere los va a ver, dice, usted mire la casa cómo está. Esos detalles hacen que, si verdaderamente la hizo él, entonces quiere decir que uno podría confiar en una persona así. Claro. Pero cuando Dios quiere que hagamos algo, no nos deja al arbitrio nuestro. Y me recuerdo de Éxodo 25:10, donde dice, harán también un arca de madera de acacia. Le dijo de qué madera tenía que ser. Le dio las dimensiones, si usted las lee con tranquilidad, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Interesante, ¿eh? Dios se lo designó y se lo estipuló a Moisés para que así lo hiciera, y todos los utensilios se los fue diciendo cómo tenían que hacerlo. Claro, de hecho es más, hay muchos detalles cuando hablamos del tabernáculo, de la forma de adoración que iba a tener el pueblo y cómo Dios lo pide con mucho detalle, y Él está haciendo un símbolo, en otras palabras, de lo que Él necesitaba. No era, como decimos nosotros así vulgarmente, ¿no? No era a la pinta de uno o a la pinta de Moisés, sino que era como Dios quería o quiere hacer y demostrar, en otras palabras, que es su obra, ¿no?
Hay un detalle que a mí me impresiona porque si tú, bueno, tú lo has leído esto y lo invitamos que vea la construcción del santuario. Dios no solamente dio la designación de los elementos y las dimensiones, sino colocó gente y les dio sabiduría para hacerlos de forma excelente el trabajo. O sea, Dios puede en tu labor, en tu actividad, en tu trabajo, hacer que sea excelente y darte la capacidad para que sea excelente en ese trabajo y con eso demuestres que eres un cristiano y la gente pueda decir, qué buen cristiano es, qué bien las hace las cosas, las deja perfectas. Y Dios, recuerda así agradecerle a Dios porque Él es el que da la sabiduría y la excelencia. Y recuerde que incluso hasta el perfume, la mezcla que tenían que tener, lea su texto 30-38, cualquiera que hiciera otro como este, para olerlo será cortado de entre mi pueblo. Era un perfume de excelencia solo para el Señor. Vamos a seguir conversando acerca del cristiano y el trabajo, y puntualmente el trabajo y la espiritualidad. ¿Habrá una relación entre trabajar y ser espiritual, mi estimado pastor? ¿Qué opina usted? Claro que sí, no podemos separar el trabajo y la espiritualidad, porque nosotros mostramos algo cuando trabajamos. De hecho, la espiritualidad tiene que llegar a ser un estilo de vida. O sea, yo soy espiritual aquí, como decimos nosotros en el dicho, y en la quebrada del ají. En todas partes debo ser la misma persona, debo desarrollarme de la misma forma, responder al estímulo de la misma forma también. Por ende, necesitamos demostrar que somos cristianos en nuestro trabajo también. Estábamos en una reunión y alguien dijo, ojalá no le toquen el tema a esta persona, porque allí se va a mostrar cómo es. Y lamentablemente salió el tema, pero fue cosa que saliera el tema y esa persona cambió, a tal punto que se retiró de la reunión. Entonces yo digo, nuestra actividad, nuestro trabajo tiene que estar muy íntima relacionada con la espiritualidad, porque reflejamos a Dios en nuestras actividades, lo que hacemos, cómo nos mostramos, cómo somos en realidad. Damos un testimonio vivo por nuestras acciones. Por eso que Pablo en Gálatas 5:22 habla de un fruto. Él dice Claro, más el fruto, lo dice en singular en realidad, para que sepamos bien que hay un solo fruto del Espíritu, que es el amor. Y así después se es. desarrollan todas estas otras cosas hermosas de la vida, como son el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿No le parece? Así es. Sí, de hecho, Pablo mismo en 2 Corintios capítulo 3 versos 2 al 4 señala y dice que somos cartas abiertas para ser leídas por todo el mundo, ¿no? Finalmente, dentro de eso, nosotros podemos decir, todo lo que nosotros hagamos testifica sobre cómo somos o a quién servimos. Y es más, normalmente nos va a venir aquella crítica, ¿no? Sobre todo a aquellos que somos cristianos y que queremos dar un buen ejemplo. Cuando algo hacemos mal, está el dedo inquisidor ahí. No, usted es cristiano que está haciendo estas cosas, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso y hay que vivir una vida, tiene que ser un estilo de vida para que no sea solo una actuación, porque pasa eso que muchas veces intentamos actuar como cristianos y en algún momento el actuar se olvida. Entonces somos realmente de otra manera, actuamos de esa manera y somos descubiertos en la mentira. Entonces a veces somos de una forma en la iglesia y de otra forma en casa. Sí, esa es una cosa muy peligrosa. Estaba pensando en el comentario de una persona que dice, mira, él es cristiano. Qué extraño porque se comporta tan diferente. Entonces hay que tener tanto cuidado con eso. El trabajo y la espiritualidad están íntimamente ligados. No podemos sacarnos, como tú decías, ese manto ponernos ese manto de espiritualidad cuando estamos en la iglesia y después sacarlo cuando estamos afuera, especialmente en el círculo íntimo de la familia, donde hay un poquito más de soltura, que se ve allí también que seguimos siendo el trabajador y el trabajador espiritual. Claro. ¿Qué te parece si conversamos un poco del trabajo y la mayordomía? ¿Qué te viene a la mente a ti cuando hablamos de mayordomía? Algo dijiste tú, pero este es un resumen, así que puedes hablar. Sí, hay una cosa que no mencionamos durante los días, pero sí me gustaría tocarlo, que hoy día una de las trampas comunes de la vida, y estoy leyendo así textual la guía de escuela sabática,
dice que es compartimentar los diferentes aspectos de la vida. Y esto es verdad, porque muchas veces separamos nuestra vida, como la vida laboral tiene una parte y yo actúo de determinada forma en ese lugar, en mi trabajo. La vida familiar es otro concepto, por ende yo actúo de manera diferente en mi casa. La vida espiritual, ¿no? Eso déjenmelo a mí porque es algo íntimo entre Dios y yo. Eh, Aparte no se puede medir, entonces, y la vida de ocio. Entonces, finalmente nosotros tendemos a separar o compartimentar nuestra vida en diferentes aspectos y a dedicarles tiempo e importancia a cada uno de ellos. Y tendemos a cometer el error tremendo, por ejemplo, de que muchas veces nuestro ocio puede reducir el tiempo de nuestra vida espiritual o sencillamente a veces nuestra vida laboral puede ser demasiada, nos transformamos en trabajólicos e interfiere con nuestra vida familiar, lo que le ha pasado a la gran parte de la población hoy día con este tema de la pandemia, que han llevado el trabajo a su hogar y no hay mucho tiempo para compartir con la familia. Los horarios han sido incrementados al parecer porque rinde mucho menos el estar en casa, que hay que hacer el almuerzo, que hay que atender al hijo, que hay que hacer esto, esto, otro, y finalmente eh, el compartimentar nuestra vida de esa manera, actuar de determinada forma, dependiendo del lugar donde yo me encuentre, termina pasándonos la cuenta finalmente al momento de hablar de este tema de la mayordomía, que tiene que ver con la administración de todo lo que sucede a nuestro alrededor y de nosotros como personas. Estaba pensando en esta frase que dice, todo lo que te viniera a la mano, está Eclesiastés 9:10, dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y a veces uno podría tomar este texto y decir, ya, me va a venir toda esta actividad, la tomo, la hago, pero ¿hasta dónde? Hasta las fuerzas, hasta el momento que tenga un límite. ¿Por qué? Porque la mayordomía, que es un estilo de vida, ¿no es cierto?, te dice que tanto el tiempo, el tiempo hay que dejar un tiempo para Dios muy especial, la primera hora de la mañana. Hay que dejar el talento, dedicárselo al Señor, los tesoros, lo que a Él le corresponde para que seamos bendecidos. Y también este cuerpo, que si lo desgastamos, no le pidamos a Dios que nos dé más años de vida si lo hemos lamentablemente echado a perder, tratando de conseguir bienes para pasar una vida buena, y al final, ¿de qué nos sirve, verdad? Ese equilibrio que Dios nos podría dar, deberíamos orar por ello, ¿no te parece? Sí, me parece. De hecho, no debemos ir más allá de lo que finalmente Dios nos da como fuerzas. Ese yo creo que es el tope, ¿no? El tope, hacer todo según nuestras fuerzas y no sobreexigirnos. Y también a veces es bueno, como usted lo señalaba, hermano Raúl, es bueno decir, sabes que hasta aquí puedo. Decir no en algunas oportunidades. A algunos cristianos nos cuesta el poder decir no cuando estamos muy comprometidos, ¿verdad? El decir no puede ser una buena salida. Debemos aprender a decirlo y a intentar de que eso se respete, ¿no? Porque a veces ni siquiera nosotros mismos nos respetamos y vamos más allá de lo que realmente podemos. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, amables oyentes. Vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Los vamos a invitar para la próxima semana. Gracias, pastor, amigo, por estar en esta audición. Que el Señor lo bendiga en su actividad y un buen fin de año, ¿no le parece? Muchas gracias. Sí, un fin de año lleno de cambios. Vamos a trabajar a otro campo, así que hemos sido llamados ahí por la Misión Chilena del Pacífico, así que estamos saliendo aquí de Santiago para ir entre la cuarta y quinta región. Aún no nos señalan dónde vamos a ir, pero por la gracia de Dios servimos a un Dios que nos guía y nos dirige. Así que contentos junto a la familia nos vamos a trabajar ahí. Muchas gracias por su atención, amables oyentes. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Dios les bendiga. Nos vemos.